Hablando sobre este tema, uno se pregunta cuáles serán las consecuencias para América Latina, para países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que se han puesto del lado de Vladimir Putin. ¿Cuáles serán las consecuencias para estos países? Tengo conmigo al doctor Carlos Sánchez Berzaín, experto, analista político internacional, acompañándonos a esta hora. Bienvenido, doctor. Qué bueno saludarle. Es Lourdes Jubieta. ¿Cómo le va, Lourdes? Mucho gusto, buenas tardes, un saludo a usted y a toda la importante audiencia. Estoy muy ansiosa de escuchar su opinión con respecto a esto, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica se han puesto los de costumbre del lado equivocado de la historia. ¿Qué consecuencias puede traer esto para estos países a largo plazo? Gracias, Lourdes. Déjeme fijar un pequeño marco de referencia histórico. Por Primero, favor. lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania tiene una denominación. Se llama delito de guerra de agresión o crimen contra la paz. Y ese delito de guerra de agresión está determinado por el derecho internacional, está determinado por los tribunales internacionales que juzgaron a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Tribunal de Nuremberg como en el Tribunal de Tokio. Esta denominación y esta tipificación de delito de guerra de agresión o crimen contra la paz está establecido en la Carta de las Naciones Unidas y además en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que es el estatuto en el que se funda la Corte Penal Internacional. O sea, estamos hablando de un hecho criminal, porque la guerra de agresión no solo que está prohibida, sino que está considerada como delito. Esa guerra de agresión que ha desatado Putin y los rusos contra Ucrania viene además acompañada de un conjunto de crímenes de lesa humanidad. Están atacando poblaciones civiles, están cometiendo una serie de crímenes de lesa humanidad y todos estos hechos criminales son objeto de, se producen en un escenario en el siglo XXI en el cual el mundo no está discutiendo, a diferencia de otros momentos de guerra y de otros momentos históricos, qué es lo que puede cambiar. Porque el mundo del siglo XXI es un mundo capitalista, el mundo del siglo XXI es un mundo globalizado y es un mundo de revolución tecnológica. Lo que se discute en este momento en el mundo no es el qué, es el cómo. ¿Qué es el cómo? El cómo es cómo se va a manejar la organización de la sociedad, el poder, la autoridad, en ese mundo capitalista, globalizado y tecnologizado. Y para eso hay solo dos posibilidades. La posibilidad que respeta la libertad y los derechos humanos, que se llama democracia, y la posibilidad que concentrando el poder viola los derechos humanos y la libertad, que se llama autoritarismo, dictadura teocrática o cualquier otra forma de totalitarismo. Y ahí los bloques en el mundo son muy claros. Del lado de las dictaduras, y están en todas las regiones, del lado de las dictaduras está Rusia en la zona europea, del oeste europeo, están las dictaduras teocráticas de Irán y alrededores, está Corea del Norte, está la China, y en las Américas están las dictaduras del socialismo del siglo XXI bajo jefatura de Cuba, integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, si entendemos este panorama, y ahora cierro el marco de referencia, entendemos por qué los regímenes dictatoriales de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia y los gobiernos paradictatoriales de Fernández Kirchner de la Argentina y López Obrador de México apoyan a Putin, porque están apoyando su mismo sistema de gestión, el mismo sistema de imposición del poder. La diferencia entre Rusia y Cuba es una diferencia de tamaño, es una diferencia de matices, es una diferencia de tiempo, pero las prácticas son las mismas. Son gobiernos que detentan el poder mediante la violación de los derechos humanos, son gobiernos en los cuales se pretende simular democracia, se oprime a los pueblos, se utiliza el mecanismo de la justicia como instrumento de represión y todas las características que usted pueda ver en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, las va a ver en Rusia, las va a ver a su manera en Irán, las va a ver en la China, las va a ver en Corea del Norte. Entonces el mundo
hoy día el eje de confrontación mundial es la confrontación de toda la historia de la humanidad. Sí. Es la libertad contra la tiranía. Es la democracia contra las dictaduras. Y el régimen que ataca a Ucrania es una dictadura, y los regímenes que simpatizan con esa dictadura son todas las demás dictaduras que hay en el mundo. Correcto. Por eso la actuación del mundo libre en este fin de semana, ¿no?, que ha tomado países como Alemania, incluso como Suiza, decisiones históricas para sumarse, ¿no?, al enfrentamiento del resto del mundo contra esta situación que ha planteado Putin en Ucrania. Ahora, aquí en América Latina, doctor Sánchez Berzaín, tenemos 4 de sus más fieles admiradores, ¿no?, de Putin. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto tendrá consecuencias, algún tipo de consecuencia para ellos a largo plazo? Yo creo que en el corto plazo, Lourdes, porque primero no son admiradores, son cómplices, son socios. Todos los países que de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en las Américas, tienen asesoramiento, presencia, negocios y una carrera armamentista con los rusos. Todo el equipamiento militar de Cuba viene de la Unión Soviética y después de Rusia. En este último tiempo, del 2009 en adelante, Nicaragua se ha reequipado en una carrera armamentista feroz con armamento ruso. Todo el armamento de la Venezuela de Chávez y Maduro es ruso. En Bolivia han hecho lo propio, pero además están construyendo una central nuclear en la zona del Alto de la Paz para aprovecharse entre Rusia e Irán, que en eso están de socios, de todos los recursos mineralógicos estratégicos del Salar de Uyuni, que tiene litio, que tiene uranio. Entonces, son una sociedad. Yo quiero recordarle que en ocasiones cuando se presionaba para la salida del dictador Maduro en Venezuela, Rusia ha realizado varios actos de bloqueo en las Naciones Unidas e incluso ha mandado efectivos militares, y estos son los 4 países estos, ya son desde hace mucho tiempo bases de Rusia, que es básicamente un país económicamente casi del tercer mundo, que trata de ser un imperio y que para eso utiliza los peores sistemas y mecanismos, que son los de la dictadura, los de la violencia, los de la masacre que está cometiendo ahora contra el valeroso pueblo de Ucrania que se resiste. Entonces, esta situación presentada por Rusia en Europa hace pensar a alguna gente que podría derivar en la Tercera Guerra Mundial. Sí. Yo le quiero dar una opinión personal. Esta es la Tercera Guerra Mundial, porque más allá de que el combate se lleve a cabo en territorio ucraniano, esto ha planteado la división del mundo de nuevo entre la defensa de la libertad, los derechos humanos, la racionalidad, el humanismo, versus el atropello, el vandalismo, la violencia, el uso de la sangre y la agresión para someter a los pueblos. Y el campo de batalla puede que esté en Ucrania, pero el mundo está confrontado y ya los bloques están marcados. Sí. No hemos avanzado nada como humanidad, entonces. No, hemos avanzado muchísimo como humanidad, pero este es el eje de confrontación. Tanto hemos avanzado como humanidad que ahora en el siglo XXI tenemos todas esas leyes internacionales que le he citado, que a la gente que piensa dirá, pero no sirven de nada porque Putin no las cumple. Claro que sirven, porque cuando una ley no se cumple no quiere decir que la ley no existe. Primero sirve para señalar quién la incumple. Putin no sería un criminal si esto no fueran leyes. Estas no eran leyes cuando Hitler invadió Polonia, cuando Hitler invadió Francia, y han tenido que avanzar en el curso de la historia, porque los tribunales de Nuremberg y de Tokio son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y juzgan y condenan a los criminales que realizan esos actos de agresión y esas invasiones y esas guerras de agresión. Entonces, hay avances. Hay avances tan importantes como que, por ejemplo, el mundo libre, el mundo de la libertad y la democracia, está absolutamente solidarizado con Ucrania y no mandan efectivos y no intervienen directamente en la guerra para no hacer del conflicto armado un conflicto que se expanda. Están más bien tratando de que la violencia se restrinja, se suprima, pero ya le digo, la confrontación es global.
Sí. Y Rusia ha tomado el liderazgo de los sistemas dictatoriales, y ahí hay una cosa muy importante que observar, y es la actitud de China. China es también una dictadura, pero está siendo muy prudente respecto a la posición de Rusia. No la ha respaldado. ¿Y sabe por qué no la ha respaldado? Porque si China respalda a Rusia en este acto, le está reconociendo el liderazgo del bloque a Rusia. Y China quiere ser el líder del bloque. O sea, es posible que en este momento estratégico China contribuya con los sistemas democráticos y con el mundo de la libertad a frenar y a controlar la agresión rusa, porque si no va a quedar China subordinada a Rusia, y eso no le conviene a la segunda potencia mundial en este momento, que es la China, con expectativas de tomar el liderazgo mundial. Sí. O sea, por razones de estrategia política y geopolítica, China no va a poder apoyar a Rusia, así sea un país donde no hay democracia. Estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor, ¿qué pasa si en el caso hipotético esta intervención, esta invasión rusa tiene éxito? ¿Cómo como usted dice en un artículo que estoy leyendo, permanece impune? ¿Cuáles serían los efectos en el caso de que Rusia tenga éxito en esta iniciativa? ¿Cuáles serían esos efectos sobre América Latina, sobre las Américas? Mire, no hay manera de que tenga éxito. Primero, porque aunque controle parte del territorio, eso es un acto de agresión que va a quedar permanentemente cuestionado. En este momento se está abriendo una investigación en la Corte Penal Internacional contra Putin y su gente por crímenes de lesa humanidad. Sí. El gobierno de Ucrania ha demandado a Rusia ante el Tribunal de la Haya, pidiendo que el Tribunal de la Haya se exprese de que esto es una guerra de agresión. Entonces, los efectos sobre América Latina, yo creo que son más bien favorables a la defensa de la libertad y la democracia, porque ha quedado muy claro el carácter criminal de los gobiernos, de los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Ha quedado muy claro que entre criminales se solidarizan, y ha quedado perfectamente claro que el próximo paso que hay que tomar en las Américas es cesar las dictaduras, porque yo le aseguro que si Venezuela tuviera condiciones, invade Colombia, pero como Colombia es más fuerte, lo que hace es sostener en su territorio guerrilleros de las FARC, guerrilleros del ELN, y atacar permanentemente al territorio y a la integridad colombiana con actos de terrorismo y de agresión física. Pero además de eso, Cuba, que es el líder de estos países dictatoriales que son narcoestados, ha hecho la plataforma principal del narcotráfico a Venezuela, y desde ahí inundan y asesinan a toda la juventud de la región, a toda la juventud de Estados Unidos y de América Latina, con la cocaína que produce Evo Morales en sus federaciones cocaleras y que se distribuye y manipula bajo la dirección de Cuba, teniendo a Venezuela como plataforma y a Nicaragua como centro de lavado de dinero y de tráfico. Entonces estamos bajo una permanente agresión. Sí. Lo que tiene que servir el ataque a Ucrania es para que entendamos los americanos, los latinoamericanos, que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son los países dictatoriales que están agrediendo permanentemente de manera armada, con lo que se llama en este tiempo la guerra asimétrica, donde usan el terrorismo, usan el narcotráfico y usan la migración forzosa para atacar a los países. La desestabilización que se ha producido en América Latina por efecto de la migración forzada, del exilio forzado de casi 7 millones de venezolanos, ha afectado la economía de toda la región, independientemente de la tragedia que vive individualmente cada una de esas personas, como los cubanos que desde hace 63 años no tienen otra expectativa que salir huyendo. Correcto. De su patria. O sea, estamos hablando de crimen, eso no es política, y la crisis de Ucrania, que en mi criterio es el inicio de la tercera conflagración mundial, lo único que está restringido en este momento es el teatro de las operaciones bélicas, pero la confrontación es mundial, y la confrontación aquí en las Américas tiene que quedar muy clara para que los líderes democráticos, los organismos internacionales y los países democráticos, de una vez por todas, sepan que la manera de solucionar este problema es cesando las dictaduras, y no tiene que ser por las armas, tiene que ser por mecanismos de sanciones inhabilitantes que terminen por hacer que las dictaduras entreguen el poder a los pueblos.
Doctor Carlos Sánchez Berzaín, le agradezco muchísimo esta conversación, abogado y politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy, con nosotros a esta hora en Radio Mambí. Gracias, doctor. Un gran abrazo para usted. Gracias. 5:45.